Hola amigos, bienvenidos a Arte Maníacos con Lili y Sam. Para hoy les voy a compartir una idea muy sencilla. Voy a reciclar un poco. Aquí tengo un vasito de cartón de estos de aproximadamente 10 onzas. Tengo un retazo, miren que es muy pequeño, de foamy, de este así escarchado. Cintas, todas en color rosa, porque el motivo con el que voy a trabajar hoy es con Barbie, que está de nuevo tan de moda, que a las niñas les encanta y que me imagino que se van a hacer muchas cosas con este motivo a partir, se puede decir, que de este mes. Entonces aquí tengo el vaso, que ustedes, si van a hacer muchos, sí les tocaría comprarlos o empezar a reunirlos para una fiesta futura. Entonces, vasitos pueden ser de cartón como lo estoy utilizando yo, de icopor o de plástico, para que reutilicemos. Silicona caliente, un poco de pintura acrílica. Aquí tengo una espuma para aplicar la pintura, tijeras, un palito de brocheta que es con el que voy a marcar el foamy para que no se me dañe, un poquito de tul y cintas de tela de todos los tamaños, o sea, todos los grosores, ya sea de 3 milímetros como es este, 6 milímetros como es este, 1 centímetro como es este, o decorativo así. Ya ustedes eligen cuál les gusta. Igual voy a hacer yo, voy a elegir cuál me gusta para entonces decorar mi vasito, mi dulcero. Listo, y con esto comenzamos. Bueno, aquí tengo mi molde, yo lo saqué de internet, sí, normal. Ustedes lo que hacen es pasarlo del tamaño que necesiten. Les voy a indicar más o menos el mío de qué tamaño va a quedar, aproximadamente unos 7 centímetros es el tamaño de mi plantilla. Muy sencillo lo que les digo, buscan moldes o logo original Barbie y les sale el logo. El mío lo saqué así, espero que me quede bien, pero entonces ya saben dónde lo pueden conseguir. Yo lo descargué, lo corté y listo. Inicialmente voy a empezar pintando el vaso para que mientras él se seca, luego trabajo con la figura de Barbie. Entonces aquí estoy utilizando un rosa. Si ustedes quieren pueden utilizar una base blanca, como ustedes prefieran, o el color que más les guste. Listo, y aquí entonces lo voy a aplicar con esta espuma. Esta espuma esparce muy bien los colores, entonces me va a quedar parejo. Yo no lo voy a pintar en la parte interna, pero si ustedes lo quieren hacer, está perfecto. Solamente lo voy a hacer en la parte externa. Como es cartón, absorbe rapidísimo. Bueno, miren, ya quedó perfecto el color, listo, me encanta, este color me fascina, me parece lindo. Entonces lo voy a dejar secando, que la verdad muy rápido se seca en el cartón. Lo voy a dejar aquí a un lado y voy a tomar la pieza de foamy. También lo pueden hacer en fieltro, listo, en fieltro, en foamy, en cartón, en lo que ustedes prefieran, lo que tengan del color, sino que me gusta porque este es escarchado, entonces por eso lo voy a hacer aquí. Tomo la figura del logo de Barbie, pero no lo voy a poner, normalmente este es el derecho, lo voy a poner al revés para que me salga al derecho en el momento de cortarlo. Listo, entonces lo voy a ubicar por aquí. Es que tengo muy poquito foamy, pero entonces es solo por compartirles la idea. Entonces aquí lo voy a poner y lo voy a marcar con el palito de brocheta. Listo, entonces con el palito empiezo a marcar. Bueno, aquí les muestro para que vean, de pronto a contraluz se alcanza a ver. Pasé todo con el palito de brocheta, eso evita que el foamy se manche. Listo, y entonces voy a empezar a cortarlo, normal, con cualquier tijera.
Bueno, ya la corté, así me quedó, listo. A veces no es perfecta, ¿no? No es perfecta. Ustedes son más pulidas que yo, entonces les va a quedar mucho más linda. Pero así queda entonces el logo de la Barbie. Ya aquí lo voy a colocar y pues claro, como mi coralina es tan fuerte, entonces el color de la Barbie no se va a distinguir mucho. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer para solucionarlo? Y así les enseño también a ustedes cómo lo hacen. Entonces aquí voy a marcar también, puede ser con el molde o con la misma pieza de foamy. Voy a marcar muy suavemente, así que no vayas a dañar mucho el trabajo del vasito, la pintura del vasito, y tampoco para que se vaya a ver mucho este lápiz. Voy a marcar la figura en el vasito y lo pueden hacer con pintura blanca, o ahora les muestro una herramienta que tengo. Ustedes saben que yo a veces compro cosas por facilitar el trabajo, así les enseño también a ustedes qué herramientas han salido. Ya les voy a mostrar. Bueno, ahora yo tengo de este lápiz, bueno, esto no es un lápiz, como un marcador que es especial para manualidades, listo, o sea, libre de ácidos y cosas así. Esto se utiliza mucho para trabajar, listo, todo lo que tenga que ver con papelería, cartón y todo. Si no tienen de estos, igual con témpera o con las pinturas acrílicas de estas mismas en color blanco lo pueden hacer. Lo que voy a hacer yo es como delinear el dibujo para que resalte el blanco. Miren, más o menos así es que él va quedando. Entonces eso es lo que voy a hacer, aplicar el blanco para que cuando yo coloque la figura de mi Barbie, ¿sí?, del logo de Barbie, entonces quede bien. Lo pueden hacer perfectamente con pinturas, pueden hacer con las pinturas acrílicas. Yo aquí lo hago es porque tengo esta herramienta. Bueno, ya le pueden hacer una captura de pantalla para que puedan preguntarlo. Yo lo compré en una papelería donde venden bolígrafos normales, lo preguntan como marcador blanco y ahí cuando les muestran, entonces este es o parecido, ¿sí? Ustedes le dicen que puedan marcar cartulinas, que puedan marcar varios materiales, tipo tela, también yo lo he probado en tela. Entonces, pero son varios tipos de papel, preferiblemente varios tipos de papel. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está, yo lo rellené un poquito, mírenlo, ahí está, no se ve muy bonito, pero es porque necesito es que quede bien para la Barbie, para el logo. Entonces voy a aplicar silicona por toda la figura y lo voy a pegar. Bueno, yo tengo varias piezas de tul de otro trabajo que hice, pero me pareció bonito ponerlo en este trabajo de este dulcero. Entonces voy a empezar a pegarlo por todo el contorno. Si ustedes quieren, previamente pueden quitar el pico de la botella, ¿sí? Si quisieran quitarlo, yo no lo quité, no, la verdad no me molesta. Entonces voy a empezar a pegarlo, pero a medida de que lo pego lo voy surciendo un poquito, ¿sí? Para que me quede más decorativo, quede más bonito. Igual aquí yo voy a pegar esta cinta, puede ser esta, que la tengo de libélulas en color fucsia, y miren que va quedando muy bonito la decoración. ¿Listo? Entonces eso es lo que voy a hacer si quieren hacerlo con el tul. Si no lo quieren hacer, pueden colocar otro tipo de decoración o pintarlo todo y ya también les quedaría lindo y pondrían solamente una cinta. Entonces aquí lo voy a pegar, me voy a ayudar con una brocha plástica para poder pegar
el tul y no quemarme, esa brochita plástica, y así no me quemo, no me lastimo. Bueno, ya lo pegué por todo el contorno, así haciendo como pliegues. Para las personas que de pronto se preguntan por qué no lo dije, de qué tamaño son las piezas del tul. El tul tiene 10 centímetros, ¿sí? 10 centímetros de ancho y el largo de 25. Bueno, en mi caso, porque yo tenía unos retazos, pero si ustedes cortan las piezas de tul, entonces la cortarían de 10 centímetros el ancho y el largo lo pueden cortar de 1 metro. Y así le saldría perfecto. Listo, esto ahorita lo estoy dejando secar, todavía no lo voy a poner en la parte superior, lo voy a dejar secar bien. Listo, para que me quede bonito, me quede bien pegado. Y mientras tanto voy a decorar, voy a mirar cuál de las cintas me queda de verdad bien para tapar la imperfección del prensado, de este prensadito que hice. Voy a mirar si me queda bien esta, entonces esa es la que voy a pegar. ¿Listo? Bueno, ya pegué la cinta por todo el contorno. Ahora llevo el tul hacia arriba. Hay que acomodarlo bien, porque pues la idea no es cortar mucho tul que nos quede por acá arriba un pedazo muy grande de tul y luego cortarlo porque no se vea ordenado. Entonces aquí poco a poco vamos trayendo todo hacia el centro, vamos organizando las piezas de tul y con una cinta de tela, esta cinta de tela de 3 milímetros, voy a hacer como un amarre. Voy a sujetar, ahorita lo estiro bien para que se vea más bonito, pero la idea es, miren, es que uno lo va trayendo y él va saliendo los pedacitos de tul, y acá lo que hacemos es amarrarlo y hacerle un moñito, y antes por supuesto también llenarlo de dulces, llenarlo de juguetes o de las cosas que ustedes le quieran dar a las niñas. ¿Listo? Ese es en el caso de Barbie. Si de pronto quisieran hacer, digamos que un Ken, entonces utilizan otro tipo de colores para que le den a los niños, o en el caso de ellos pueden hacer a los Max Steel también, o el personaje que más les guste, o el del hombre araña. Aquí lo voy a amarrar bien, con más cuidado, para que me quede más lindo. Recuerden que tienen que ir alando las piezas de tul para que no se amontonen. Miren que por acá todavía me faltaba, ya estaban amontonadas. Entonces por eso evita que se vea bonito. Claro que el mío es porque es varias piezas que las uní, pero ustedes si tienen una sola pieza de tul les va a quedar mucho más bonito. Bueno, miren que cuando uno lo hace como con una pausa, como que más despacio, con más delicadeza, se presta más para que se pueda hacer el nudito. Miren, yo le puse la cinta solamente, le hago el amarre y listo. Listo. Previamente ya saben, ¿no? Le ponen los dulces, las cosas que ustedes quieran. Y en la parte baja la voy a decorar con otro tono rosa que haga contrastes, que sean todos muy diferentes. Este es un lila
que pienso yo que se puede ver muy bonito. Ahí donde yo miro a ver, así, este es el lila. Entonces voy a pegar acá estas flores y creo que ya estaríamos terminando para que ustedes vean cómo va quedando este dulcero de Barbie. Bueno, así quedó entonces el dulcero. Miren, así muy sencillo, muy económico. Lo pueden hacer también con sus niñas. En el caso de ellas, sí, tijeras punta Roma y la silicona líquida para que no se vayan a lastimar, pero pueden realizarlo. Miren la combinación de todos los colores rosa y de pronto un poquito de lila para darle contraste a este dulcero. Espero que la verdad les guste. Recuerden que una manera de apoyarnos es regalándonos tu me gusta, suscribirse en el botón rojo que es totalmente gratis, déjanos tu comentario y comparte, por favor. Nos vemos en un próximo video aquí en su canal Arte Maníacos con Lili y Sam. Hasta pronto.